Bien. Entonces doy por sentado que se me ve y que se me escucha. Ok. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar esta, que tal vez es la última reunión que tenemos en el año. No estoy del todo seguro. Pero bueno, para la reunión de hoy había pensado trabajar algunos temas que ya venimos trabajando, darles una vuelta más. Y también, de alguna manera, quería que fuese una clase que tenga algo de reconocimiento a la gente que estuvo colaborando con este espacio. No los voy a nombrar a todos, pero digamos hay muchos que estuvieron colaborando y quería transmitirles lo que valoro esa colaboración. Nosotros estuvimos viendo que la realidad es abordada con los aparatos del goce. Estuvimos trabajando esta cuestión que enuncia Lacan en esta clase, de que la realidad es abordada por los aparatos del goce, y tomé un ejemplo que toma Lacan mismo en esta clase, que es el bebé que se lleva todo a la boca, el bebé que es todo pulsión, por así decir. Y es a partir del momento en que habla que empieza a funcionar la represión. Estoy en la página 70 y la página 71 y cito a Lacan. En cuanto a mí, nunca he mirado a un bebé con el sentimiento de que no hubiese para él mundo exterior. Manifiestamente no mira más que eso. Es algo que lo excita, y ello en la medida exacta en que aún no habla. A partir del momento en que habla, a partir de ese momento, con toda exactitud y no antes, admito que haya represión. Entonces, un primer momento previo al lenguaje, donde uno puede decir, efectivamente, la realidad es abordada con los aparatos del goce. Esto es lo que permite sostener que allí donde Freud dice la temprana niñez, allí donde leemos en Freud la temprana niñez, Lacan diga la estructura, o que nosotros podamos decir lo real. Se supone que la temprana niñez, el infans, del que hablaba Lacan, con esa palabra en latín, lo que sería el ser hablante previo a la palabra, el infans, se supone que habita de otra manera la pulsión, que está menos defendido que el adulto de la pulsión. Esto ha sido establecido y ha sido buscado por los analistas de niños, por ejemplo, en las técnicas de interpretación de los garabatos. Se supone que el niño está menos defendido respecto de la pulsión y que habita la pulsión de una manera más directa. Entonces decíamos, la realidad es fantasmática. ¿Por qué? Porque esto que previo a la palabra funciona sin represión, una vez que se adviene al lenguaje, como dice Lacan, una vez que se habla a partir de ese momento y no antes, esto sigue funcionando de la misma manera, pero con la represión. La realidad es fantasmática y está sostenida por el lenguaje como aparato de goce. Es decir, estoy repasando un poco algunas cuestiones que vimos, que las palabras no sirven para comunicarse desde el punto de vista estrictamente analítico, las palabras no sirven para comunicarse, sino para que haya el goce que hace falta.
Las palabras sirven para que haya el goce que hace falta, el goce que es preciso, el goce qu'il faut. Vamos a ir despacio, más adelante, si tenemos suerte, vamos a trabajar ese parágrafo que ustedes ya deben haber reconocido con todas sus equivocidades, pero quiero transmitirles de a poco que la palabra sirve para que haya el goce qu'il faut, el goce que es preciso, el goce que es necesario. ¿Por qué? Porque con mucho cuidado y muy despacio, para mí mismo, no por ustedes, sino para mí mismo, tengo que tratar de venderles el paquete de un goce que es un goce fálico, que es un goce necesario y que es un goce que toma el cuerpo y la palabra. De tal manera que hablamos de goce fálico y hablamos de órgano y palabra. Y hay que juntar de alguna manera, tenemos que juntar el vinagre y el aceite de alguna manera para agarrar y decir, bien, está el órgano, pero también es el goce de la palabra. Por eso es que voy tan despacio. Las palabras sirven para que haya el goce que hace falta, el goce qu'il faut, el goce que es preciso, el goce que es necesario. La realidad es fantasmática y es abordada con los aparatos del goce. Pensaba que la realidad de cada uno, la realidad de la gente que estamos acá conectada, la realidad de cada uno de ustedes, la realidad mía, la realidad es un mundo. Es un todo completo y cerrado. Perdón que a veces me interrumpo, pero estoy admitiendo gente que llega. ¿Sí? La realidad de cada uno es un mundo, es un todo completo y cerrado. Y en esto también quiero ir despacio para tratar de transmitir qué es un todo, porque luego tenemos que trabajar qué es un no todo. Entonces quiero decirles, la realidad es un mundo, es un todo completo y cerrado. Es un mundo como el mundo tolemaico, el mundo de Ptolomeo, ¿sí? El mundo geocéntrico, donde en el centro está la Tierra, luego la Luna, luego el mundo supralunar, los cuerpos celestes fijados en diferentes esferas que giran alrededor de la Tierra, y más allá de la última esfera, Dios. Eso es un mundo, un todo completo y cerrado, con una forma perfecta para los griegos, que era la esfera, ¿sí? Y en el centro o en la periferia, es una topología a situar, está Dios. Resumiendo, mal pero rápido, porque voy a mezclar autores. Está el Dios creador del cristianismo, está el Dios bien de Platón, está el Dios pensamiento de Aristóteles o el Dios uno de Plotino. Van a ver, para los que ya todavía no lo leyeron, para los que lo leyeron ya lo saben, la última parte de esta clase, Platón se va a dedicar a Aristóteles y su mundo, para decir el mundo de Aristóteles, el mundo tal como lo concebía Aristóteles se fue a pique. Un mundo, un todo cerrado, completo. Aristóteles pensaba que vivimos en un mundo en constante movimiento, en el que las cosas nacen y mueren, son generadas y se corrompen. Todo ha sido generado, todo se corrompe. Un mundo de movimientos donde cada movimiento tiene una causa, es decir, es causado. Pero más allá de la última esfera,
más allá del mundo supralunar, porque en Aristóteles es así, el mundo sublunar, estoy hablando de la física aristotélica, ¿sí? El mundo sublunar y el mundo supralunar. Y más allá, en el mundo supralunar, más allá de la última esfera, hay un motor inmóvil. Todo lo que nosotros vemos cambia, se genera, se corrompe, todo tiene un motor. Y a su vez todo es motor de otra cosa. Todo es un móvil que ha sido movilizado, movido por algo anterior, y todo a su vez mueve algo de lo que viene. Cada movimiento tiene una causa, es causado. Pero más allá de la última esfera, les decía, hay un motor inmóvil, puro acto, no es potencia, es puro acto, un motor que es eterno, una causa final, que es un pensamiento que se piensa a sí mismo. Dios es un pensamiento que se piensa a sí mismo y que mueve el mundo. No hay nada que cause ese pensamiento que se piensa a sí mismo. Al revés, él es causa eficiente y final de todo lo que sucede en el mundo supralunar y en el mundo sublunar. ¿Sí? Un motor inmóvil, un pensamiento que se piensa a sí mismo y que mueve al mundo. Que mueve todo lo que se mueve sin moverse él mismo. Y escuchen qué dice Aristóteles de este motor inmóvil que mueve todo lo que se mueve sin moverse él mismo. Dice, mueve al mundo como el amado mueve al amante. Fíjense qué cosa interesante. Está hablando de una física, está hablando de un mundo, de un todo cerrado, completo, está hablando del motor inmóvil, está hablando de la causa final y eficiente y dice, mueve al mundo como el amado mueve al amante. Es una perla en la pluma del estagirita. Dios mueve al mundo supra y sublunar como un amado mueve a un amante. ¿Por qué les traigo esto? Que para algunos debe ser terrible, terrible embole, pero ¿por qué les traigo esto? Porque en esta clase, al igual que respecto de los estoicos, ustedes van a encontrar en el punto 3, en el punto 4, al igual que respecto de los estoicos son unos muchachos que hicieron unos desarrollos lógicos que establecen los diferentes valores de verdad que puede haber en diferentes tipos de relaciones entre proposiciones. Pido disculpa de nuevo, no se queden dormidos, agarren un café. ¿Sí? Establecen valores de verdad en diferentes tipos de relaciones que se establecen entre proposiciones. Si P, entonces Q. Si P es verdadera y Q es verdadera, ¿sí? ¿Qué valor de verdad tiene esa implicación? Entonces hacen una tabla. Esto es verdadero, esto no es verdadero. ¿Sí? Entonces, igual que Aristóteles, de la misma manera que con los estoicos, que establecieron este valor de verdad entre la implicación entre proposiciones, Lacan puede decir de todo esto, no vayan a creer que toda esta elaboración no tiene nada que ver con el goce. Una frase que choca. Alguien está hablando de lógica, propiamente de una implicación que es la implicación material, que yo dudé enormemente en trabajarla con ustedes, he dudado enormemente. Me pareció que tal vez se lo podía dar como tarea al grupo Episteme de Diana Enzástiga y Pamela Maite, a ver si se ponían a laburar esto. Hay que laburar esto.
Pero la perlita que les quería traer es que Lacan de esto dice, no vayan a creer que toda esta elaboración árida, lógica, no tiene nada que ver con el goce. No lo vayan a creer. Estoy en la página 75, en el punto 3, donde Lacan dice, no está nada mal la lógica. El que se hayan percatado de esto, ellos solitos, los estoicos, no es poca cosa. No hay que creer que eran cosas que no tenían relación con el goce. Uno podría decir, no, pará, la lógica, la ciencia de lo real, la lógica es algo abstracto. ¿Qué tendrá que ver la lógica con el goce? Y Lacan nos dice, si es que hicieron estos desarrollos, los estoicos, Aristóteles, es porque son seres parlantes y por lo tanto tienen problemas con el goce. ¿Qué perspectiva la de este psicoanalista, Lacan, que te dice todos esos desarrollos culturales, ¿saben por qué se hacen? Porque tenemos problemas con el goce en tanto seres parlantes. Los estoicos hicieron las tablas de implicación y sus valores de verdad porque eran seres parlantes y tienen problemas con el goce. Que si no tuviesen problemas con el goce no se van a poner a hacer esas cosas. La prueba no la da Lacan, pero la prueba cuando uno lee este argumento fuerte de Lacan es que el estoicismo es una ética. Es un discurso sobre la razón práctica. Es un discurso sobre cómo resolver el problema del goce. Es un argumento muy, muy fuerte y que llega a un punto donde Lacan dice, es el psicoanálisis contra el resto. Has hecho una enorme teoría sociológica, Durkheim, acerca del desfallecimiento de la autoridad paterna. ¿Por qué te pusiste a laburar eso en última instancia? Porque sos un ser hablante y tenés problemas con el goce. Es una manera de verlo. Que si no tuviésemos problema con el goce no andaríamos haciendo estas cosas que hacemos. Y usted, psicoanalista Lacan, ¿por qué estuvo tantos años dando un seminario? Y Lacan diría, ¿y sabe por qué? Porque soy un ser hablante y tengo problemas con el goce. Y fabrico ese 2 y ese 2 y ese 2 y ese 2 en el lugar donde tengo un problema. No hay un goce sexual. O, como dicen en algunos lugares, está forcluido el sexo. Son maneras fuertes, provocativas, maneras muy provocativas de agarrar y decir todo lo que hacemos, porque te pones a leer Alexander Coiré y a laburar el seminario, frasecita por frasecita, porque soy un ser hablante y tengo mis quilombos con el goce. Perspectiva interesante, ¿no? Bien. Hay un espacio en una universidad donde estoy con etnólogos, sociólogos, antropólogos, y muchas veces tengo que transmitirle la perspectiva analítica y hay que transmitirle este tipo de cosas. No somos una teoría más. En todo caso, somos una teoría que deviene de una praxis que pone en el primer lugar el tema de no hay relación sexual. Entonces nos ponemos a laburar, ¿sí? Vuelvo al mundo. Vuelvo al mundo. Estos dioses, este mundo como todo cerrado, completo, estos dioses, este Dios, para cada uno su Dios, es un otro que es como una especie de partener del mundo. Forma parte del mundo, pero es un partener del mundo. Y a su manera cumple una función de garantía de que el mundo funciona. Por eso les traje Aristóteles, ¿sí?
Nosotros vemos que todo se genera y todo desfallece, todo nace, todo se corrompe, todo es un móvil causado por una causa que a su vez tiene otra causa, que a su vez tiene otra causa, sí, pero ¿cuál es la garantía de eso? Y la garantía es que hay una última causa, que es Dios. Entonces cumple la función de garantía. Les propongo pensar, colegas, queridos colegas, les propongo pensar que esta función de garantía puede encarnar en instancias concretas, incluso en personas, incluso en personas. Cada paciente, cada persona que llega al consultorio, viene porque en el mundo, en su mundo, algo no anda. Cada tipo que entra por ese umbral viene a decirte, mira, estaba en el mundo, pero en el mundo, en mi mundo, algo no anda. Eso lo llamamos vacilación fantasmática. Y viene porque quiere parcharlo, viene porque quiere arreglarlo. Algunos vienen porque sufren de que no encuentran a otro con quien fundirse en un uno con mayúscula, en un uno de Plotino, en un uno de la totalidad. Vienen porque no encuentran a otro con quien fundirse en un uno. Te dicen, Roberto, conozco otros chongues con quien paso ratos, pero no encuentro otro con quien ser uno, fundirme en un uno. Y al analista le resuena Plotino. Perdón que hablo medio metafóricamente, pero es verdaderamente cuando quiero traer cómo sirve ponerse a laburar coide. Porque no es una cosa abstracta de cuando uno no tiene tiempo. Lacan leía esta cosa como psicoanalista. Otros vienen porque quieren encontrar en la razón, en el pensamiento, la solución de lo que no anda en su mundo. Quieren encontrar ahí en el pensamiento la solución de lo que no anda en su mundo. Son a su manera aristotélicos. Hay quienes buscan el bien en el sentido de lo que se debe ser o lo que se debe hacer, en el sentido de lo que está bien o no está bien. Lo buscan en su vida y lo buscan en el mundo, donde a veces son militantes, incluso militantes políticos. Militantes políticos en busca del bien. Y a su manera son platónicos. Y todos, en cierta forma, todos son religiosos. Religiosos de un Dios creador o no. Estos religiosos buscan la verdad en las escrituras, en los escritos y en los seminarios también. No sé si captan la sorna y el sarcasmo de quien les habla con sus problemas de goce a cuestas, buscando, ¿cómo es que se llamaba el tema? Perdiendo mi religión. En fin, buscamos la verdad en la palabra, en las escrituras, en los escritos y en los seminarios también. Si alguna vez Lacan dijo Dios es inconsciente, se estaba refiriendo en parte a esto. Si alguna vez Lacan dijo que un ateo es inanalizable, se estaba refiriendo en parte a esto. Lo que les quería proponer es que a partir de estas vacilaciones fantasmáticas, que son caídas del mundo, licenciado, se me cayó el mundo, se me fue a pique el mundo, determinada contingencia, determinado encuentro, hizo que se me vaya a pique el mundo. Es a partir de estas vacilaciones fantasmáticas que el analista
invita al ser hablante a hacer algunas meditaciones. Y subrayo, el analista invita al ser hablante a hacer algunas meditaciones. Porque hablar de una vacilación fantasmática en cualquiera de nosotros, hablar de una vacilación fantasmática es decir que una persona ya no tiene ideas claras y distintas. Ahora voy a hacer hablar a un paciente, lo voy a hacer hablar un rato. Licenciado, llega a consulta. Llegué a un momento en mi vida en que no me encuentro en todo lo que construí. No estoy bien con mi vida. No doy pie con bola. No encuentro ideas claras y distintas en las que pueda encontrar certeza. ¿Les suena? ¿Les suena? No encuentro ideas claras y distintas en las que pueda encontrar certeza. Busco una certeza y no la encuentro. Para el que les resuene, el seminario 11, Jacques Lacan, la característica del sujeto es siempre la indeterminación. Esto es el sujeto, siempre indeterminado, nunca con certeza. Por eso llega así, indeterminado, no tengo certeza, no tengo ideas claras y distintas, no doy pie con bola, perdí el norte, no tengo de qué agarrarme. Y el análisis pone en marcha un proceso ante esto, que es la consulta, la vacilación fantasmática, la búsqueda de ideas claras y distintas y certeza subjetiva. El análisis pone en marcha un proceso, una especie de duda hiperbólica que llamamos el trabajo analítico. Una especie de duda hiperbólica que llamamos el trabajo analítico, donde el ser hablante comienza a poner en duda lo que Descartes llamaba falsas opiniones. El análisis pone en duda lo que Descartes llamaba falsas opiniones. ¿Que quién eran? Las opiniones de las figuras de autoridad. Las opiniones de las figuras de autoridad que por ser puestas en duda ya no puede afirmarse de ellas que sean verdaderas. Y así arranca un análisis. Poner en duda las falsas opiniones. Descartes decía, son las opiniones de las figuras de la autoridad, los grandes filósofos, aquellos a los que se les supuso saber. Freud decía, los padres. Este pequeño Renato Descartes, que son cada uno de ustedes que está ahí, y que en determinado momento empezaron a poner en duda los decides paternos. Hablo. Mis padres me dijeron que no había nada de valor que se consiga sin sacrificio. Hoy me doy cuenta que eso era falso. Más vale tener un buen culo, ser linde y desprejuiciade que cualquier tipo de sacrificio. Tenés un lindo culo, sos desprejuiciade y qué sé yo, y vas a estar en los reality shows o los temas mediáticos. Sí, está todo bien, pero yo me compré lo que me dijeron mis padres y de eso hice una vida y de eso hice una ética. No hay nada en la vida que valga la pena sin sacrificio. Descartes a esto lo llamaba deshacerse de las falsas opiniones. Lacan lo llama caída de las identificaciones. Si la duda hiperbólica en un primer momento pone bajo su manto las opiniones recibidas de la autoridad, pues bien, el psicoanálisis hace exactamente lo mismo, somete al trabajo analítico cada una de las cosas que se nos han dicho y que nos marcaron el camino en la vida. Y Freud en esto era absolutamente hiperbólico y cartesiano. No me vengan con un síntoma y quieran analizar ese síntoma sí, pero lo demás no.
Vos querés analizar un síntoma, vos tenés que analizar todo. Vos tenés una vacilación fantasmática, pues bien, mi hijo, vas a tener que poner bajo la duda todo. Entonces yo agarro y tengo un síntoma, tengo un problema con mi novia, una disfunción tengo con mi novia. A ver, hábleme de eso. No, pero tuve un sueño medio de contenido homosexual, pero eso no lo quiero hablar, porque yo estoy bien afincado en mis identificaciones. Freud decía, no, no. ¿Cómo me vas a decir que esto no lo quiere trabajar? La duda es hiperbólica porque el trabajo analítico no deja espacio. Querés analizar un cuerpo extraño, tenés que analizar todo el cuerpo. Todas las redes, todo el campo freudiano. ¿Se entiende la homología que estoy haciendo? Bien. Deshacerse de las falsas opiniones, las caídas de las identificaciones, que hace que a veces algún niato, alguna vez, algún paciente te dice cuánto tiempo ese S1 estuvo ordenando mi vida. Ahora me doy cuenta que eso creían mis padres y lo tomé, lo hice mío, me identifiqué sin siquiera darme cuenta. Porque este es el valor que tiene lo inconsciente, sin darme cuenta. Lo hice mío, me hacía representar por eso, que me vino del otro y era una falsa opinión. Y bastó que el análisis lo ponga en cuestión. Como decía su madre, che, escúchame, ¿te compraste todos los boletos de la rifa que vendía tu mamá o algunos no te los compraste? ¡Puc! Cae algo. Y sigue este paciente que hago hablar. Este paciente que hago hablar sigue diciendo, ¿y cuántas veces confié en mis sentidos? De las veces que confié en las opiniones de autoridad, ni te cuento, pero ¿cuántas veces confié en mis sentidos? En lo que me presentaba mi cuerpo. ¿Cuántas veces confié en ese amor que sentía en el pecho y vivía con total convicción? Y debo decirte, Roberto, que mis sentidos me han engañado. Que todo aquello vivido ahora lo veo como si no fuera más que un sueño, un espejismo. Eso de lo que tenía certeza subjetiva, mis sentidos, mi propio cuerpo, 4 días después, digo, esto pareció un sueño, un espejismo. Incluso te puede llegar a decir, si mismo esos síntomas conversivos que estuvimos analizando la sesión pasada, esos síntomas conversivos que estuvimos analizando la sesión pasada me muestran a las claras que el cuerpo, mis sentidos me engañan. Resulta que tenía un ataque de pánico, que el corazón se me salía fuera del pecho y entonces yo me agarraba para que el corazón no se me salga y el corazón no se me iba a salir 3 carajos. Los sentidos me engañan. Resulta que esa astasia vacia, esa anestesia que tenía en el cuerpo y que me hizo ir al médico porque no sentía nada donde se supone que tenía que sentir, y todo esto tenía que ver con una dinámica de representaciones. Mi cuerpo me engaña, mis sentidos no me dan certeza. Mis sentidos me engañan. ¿Cómo voy a creer ese amor que arrebata mi cuerpo si me enamoré 3 veces el último año y todo fue una película que me inventé? Mis sentidos son engañosos. Hay que tener a Descartes en el diván. Falta la chimenea y que el tipo vaya hablando. Lo sigo haciendo hablar al paciente. Y todo ese saber que extraje de mi anterior análisis, te puede decir un paciente, y todo ese saber que extraje de mi anterior análisis, donde casi hago el pase, o hice el pase, todas esas secuencias analíticas con las que pude construir y dar cuenta de las mutaciones de mi posición subjetiva, todas esas secuencias, el significante de la entrada en análisis,
significante de la transferencia, la entrada del análisis, este significante sintomático al cual se sustituyó una identificación que luego cayó y luego se reveló el objeto pulsional que estaba detrás del fantasma y hizo el pase, hizo toda una elaboración de verdades matemáticas, de verdades formales, porque no dependen de los sentidos. El pase, el testimonio, las verdades, las articulaciones lógicas. ¿Podré poner en duda esas verdades matemáticas? Esas verdades formales, en tanto no dependen de mis sentidos. ¿Podré poner en duda eso? Pues bien, sí, te sigue diciendo el paciente. Sí, porque hay una especie de genio maligno que me engaña, que quiere engañarme. Hay un genio maligno llamado compulsión de repetición que me engaña y me hace creer que progreso en mi análisis y en mi vida, cuando en realidad vuelvo una y otra vez a la misma situación de mierda en la que estaba al principio. Entonces este genio maligno me hace creer que progreso en mi análisis y viene esto, y hacen el pase y 3 meses después vuelven al análisis. Un genio maligno ahí que Freud le puso nombre, compulsión de repetición. Freud decía, parece que avanzan, parece que progresan, parece que hay mutación subjetiva, parece que hay destitución subjetiva y después vuelven exactamente al mismo lugar. Ejemplos clínicos. Me he enamorado de tal hombre y qué sé yo, y salí con rota, pisoteada como un trapo de piso. Ese tipo que parecía tanto a mi padre, entonces lo vi en análisis y ahora después me puse en pareja con un tipo que era contrario, todo lo contrario a mi padre, porque dije, mi análisis me llevó a subjetivar las verdades, bla, 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 3 meses después está toda pisoteada como un trapo de piso, entonces te dice, ahora bien mi análisis, que esto tenía la cosa contraria de mi padre, que yo ahora me puse en pareja con una mujer. 3 meses después, el trapo de piso. Entonces uno agarra y dice, che, es una neurosis de destino. Esto es más allá del principio del placer. Esto es demoníaco, te dice Freud. Y Descartes le dice, sí, es un genio maligno. Sí, están de acuerdo los dos. No vayan a creer que a mí se me ocurrió esta homología. Esto es Lacan agarrando a Descartes. No, a mí no me hubiese dado la cabeza para una lectura tan fina. Pero es consistente, ¿no? Entonces alguien te podría decir, este buen paciente, ¿acaso debo dudar de todo? Diría este paciente, y estar condenado a no encontrar nunca algo cierto, algo verdadero, algo que me dé certeza subjetiva. Pues bien, no. No puedo poner en dudas que hay pensamientos, die Gedanken. Puedo poner en duda que hay pensamientos. Por eso Descartes, en la segunda de las meditaciones, yo tengo una versión francesa, supongo que no debe ser ni de casualidad parecida a lo que era el original, pero dice, encuentro aquí el pensamiento es un atributo que me pertenece. No puede ser desprendido de mí. Soy, existo. Esto es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? Dice Descartes. ¿Por cuánto tiempo? A saber, tanto tiempo como el tiempo que piense. No admito nada que no sea necesariamente verdadero. No soy entonces, precisamente hablando, sino una cosa que piensa. Nos dice Descartes. No soy precisamente hablando, sino una cosa que piensa. Es llamativo, porque en esta versión que yo tengo en francés, cuando dice no soy entonces precisamente hablando, sino una cosa que piensa, precisamente hablando en francés es précisément parlant. Precisamente hablando. Como quien uno dice, hablando correctamente no soy más que, pero précisément parlant puede
traducirse perfectamente como precisamente hablante. Lo que la frase quedaría absolutamente lacaniana. No soy entonces precisamente hablante, sino una cosa que piensa. Es como de esas perlitas que cuando uno lee dice, mira vos, justamente lo multívoco de parlant, que puede ser hablando o hablante, no soy precisamente hablante, sino una cosa que piensa, una cosa que habla, que piensa. Diría Descartes. Y Freud le diría, ponele, ponele. Ponele sí, pero no tan así, como el gatito de los memes, ¿no? O sea, no, pero sí, o sea, sí, pero no. Porque Freud le diría, sí, hay pensamientos, pero son inconscientes. Die unbewusste Gedanken. Son pensamientos inconscientes, que sí pueden ser desprendidos del yo. No como vos decís, Renato. Ese pensar sí puede ser desprendido del yo. Son pensamientos que existen, y subrayo el prefijo ex, de existen, porque en latín señala afuera. Son pensamientos que te desbordan, son pensamientos que están fuera del yo. Es un pensar en el que habitas. Y es un pensar en el que el yo surge como una planta de la maceta. Lo van a encontrar, esta metáfora, no la tenía escrita, pero la van a encontrar en esta clase. ¿Sí? La van a encontrar en esta clase. Perdón que me pierda, pero no la iba... El moi puede ser también flor de retórica, que brota desde el principio del placer, que Freud llama Lustprinzip, y que yo defino como lo que se satisface en el bla, bla, bla. ¿Ah? Entonces Freud le diría a Descartes, no te pertenece, no vayas a pensar que te pertenecen, eso surge de esos pensamientos. Además, no quieras saber, no le preguntes a nadie, pero sos una instancia de desconocimiento de esos pensamientos, de ese pensar que vos habitás. Pensar verdaderamente una subversión del sujeto, que es acá donde Descartes y Freud dicen, seguimos caminos separados. ¿Sí? Entonces, pensamientos que sí pueden ser desprendidos del yo, pensamientos que existen, o sea, que están afuera, ¿sí? En latín, pensamientos desiderativos, pensamientos en los que se trama un goce, pensamiento en los que se trama un goce. Vuelvo a dar la vueltita para hincharle las bolas, que era muy feo, para insistirles, después va a haber que cortar esta parte, para insistirles en el hecho de que son pensamientos desiderativos que traman un goce, que articulan un goce. A esto obedece el principio del placer. Esto es un goce en el inconsciente. Esto es un goce que es necesario. Este es el goce fálico que de alguna manera, insisto, se lo tengo que vender como el goce de la palabra, lo que se satisface en el bla, 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 pero a su vez es el goce fálico. Es como si yo les trajese al Freud, no tuve tiempo de buscarlo. No tuve tiempo de buscarlo, pero sé que está en algún rinconcito de los tres ensayos, donde trabajando Freud y el tema de la masturbación, ¿sí? El tema de la masturbación hablaba de un placer de órgano y de una fantasía concomitante. ¿Sí? El onanismo, el goce masturbatorio, no es solamente una cuestión de placer de órganos, se acompaña de una fantasía concomitante, y si nosotros hablamos de fantasía concomitante, hablamos del lenguaje como aparato de goce.
Y esto lo podemos ver, arranqué con la masturbación, uno podría decir en el encuentro, cuando ese encuentro se da, y en ese encuentro se da, uno de los dos dice groserías, y uno puede pensar las groserías como un hecho parasitario, como una especie de costumbre rara. Groserías dichas o groserías pensadas sin ser dichas, y sin embargo Lacan diría, eso no es nada parasitario, es consustancial del goce fálico. Y bien puede que ella se caliente diciendo putite golose, es literatura, siempre digo lo mismo, literatura, no vayan a pensar que soy mal educado, putite golose, y es consustancial al goce fálico, es parte del goce fálico y lo tenemos que ir agarrando así. No es un animal que se refriega, está bien dicho, refregar, se refriega contra la corteza del árbol, es otra cosa, hay palabra. Y arranqué con la masturbación y seguí con la cópula, si es que hay algo que se puede llamar cópula, pero podemos seguir con un sueño y podemos seguir con el sueño, con ese sueño que es la vigilia, para hablar de pensamientos que exceden al yo. Perdón, hay mosquitos en Boedo. Hay mosquitos en Boedo. Se vengaron de la corteza y qué sé yo. Entonces, de pensamientos que exceden al yo y que hace que psicoanalíticamente podamos decir que podemos dudar de lo pensado o, dicho de otra manera, podemos poner al trabajo analítico lo pensado en un sueño, lo pensado en el texto de una obsesión, pero no podemos poner en duda que hay un pensar. Podemos poner en duda lo pensado, el inconsciente engaña. Y Freud dice, no, el inconsciente no engaña, el sueño puede engañar, un sueño sí puede engañar, pero no el inconsciente. Es como si dijese, vos podés dudar o podés poner al trabajo analítico el contenido de cualquier sueño, pero no podés dudar que hay allí un pensar. ¿Sí? Podés dudar de lo pensado, de un bewusste Gedanke, de los pensamientos del inconsciente, de su contenido, pero no podés dudar que hay un pensar. Podés dudar de lo deseado. Freud dudaba de lo deseado. Decía, Sidonie Silial, la joven homosexual, tuvo un sueño en el cual era evidente que iba a dejar a la cocota y se iba a ir con su papá. Conocen el caso clínico, ¿no? No voy a explicarlo, el caso clínico. Pues tenía un sueño cuya interpretación era evidente. Doctor Freud, voy a dejar mis relaciones con esta muchacha, chuparle los guantes y estas caballerosidades que yo tengo con ella y me voy a buscar un sustituto de mi padre con quien tener un lindo hijo. Y Freud dice, me estás tomando de nabo, porque es evidente que ese sueño es un sueño mentiroso. Entonces Freud dice, ojo, no me van a decir, toda la vida estuve diciendo que el inconsciente es garantía de la verdad. Esto en palabras de Lacan. El sueño te puede mentir, el inconsciente no, que es otra manera de decir, podés dudar de lo deseado, pero no de que hay allí un deseo. Podés dudar de lo pensado, pero no dudar de que hay allí un pensar. Podés dudar de un enunciado. Podés dudar de un enunciado, pero no de que hay una enunciación inconsciente. En eso somos cartesianos. Él dice, puedo dudar de cualquier cosa que piense, pero no puedo dudar de que piense. Bueno, el psicoanálisis es igual. ¿Ok? No puedo dudar de que hay pensamientos, palabras, lenguaje como aparato de goce que traman una realidad fantasmática. Repito, no puedo dudar de que hay pensamientos, palabras, lenguaje como aparato de goce que traman una realidad fantasmática. Bien. Las dos. Por momentos dije, hoy que tal vez sea la última del año, dejar acá, charlar con ustedes. Y por momentos dije, bueno, vamos a avanzar un poco más.
sea para seguirla desarrollando dentro de unos días o sea para arrancar el año que viene. ¿Por qué? Porque es una temática que trae sus temas, sus complicaciones. Toda esta vuelta que di era una vuelta verdaderamente para mostrarle cuánto aprecio a las cosas que han traído. Porque psicoanálisis, una vez que le captás en la perspectiva psicoanalítica, te pueden estar hablando del uno de Plotino, o del psicoanálisis, si lo sabes leer. ¿Sí? O si lo sabes leer, si captaste la perspectiva. Quisiera trabajar con ustedes parte del punto 3, que no puedo sino titular traduttore, traditore, ¿no? Esta expresión italiana que acá viene como anillo al dedo. Traduttore, traditore, ¿por qué? Porque verdaderamente hay una imposibilidad o una enorme dificultad, sino una imposibilidad de traducir fielmente algunas cuestiones del punto 3. Yo las quiero sobrevolar con ustedes, sin pretensión de exprimirlas completamente, porque eso nos llevaría a algo que yo no tengo inconveniente, que es trabajar un poco francés. No tengo inconveniente, pero realmente va a ser, me parece que para ustedes va a ser un embole, y que en este sentido, traduttore, traditore, no hay manera de traicionarlo, no hay manera de no traicionarlo, no hay manera de no traicionar a Lacan. ¿Por qué? Porque Lacan acá razona como resuena. ¿Sí? Acá Lacan razona con resonancias, no hace lo que yo recién trataba de hacer, un razonamiento que se puede seguir. Él razona con resonancias. ¿Sí? Razona con resonancias, utiliza viejos vocablos en expresiones actuales, utiliza conjugaciones de verbos que el francés ya no utiliza, y las mete en las mismas frases, jugando con eso. ¿Sí? Y también dicciones actuales, pero con una sintaxis especial. Es un Lacan un poquito joyciano, un toque joyciano, ¿sí? Lo que hace que traduttore, traditore, ¿sí? No lo podés, o en esta me tienen fe o no me tienen fe. Y si me tienen fe, les digo, no vayan a creer que es lo que digo yo, porque otro lo puede decir mejor que yo y hizo la traducción desde otro lugar. ¿Sí? Quería trabajar con ustedes en principio, arrancar en principio, con un parágrafo que está en la página 74. Está en la página 74, traducido como se pudo. ¿Sí? Traducido como se pudo. Diana Rabinovic, del Montmorry y Julieta Sucre han hecho lo que han podido. Nuestro respeto a ellos, hicieron lo que pudieron. ¿Sí? Y es una frase que dice así. Él viene hablando de las viejas palabras y viene hablando del utilitarismo. ¿Sí? Viene hablando de las viejas palabras, de las viejas expresiones, desde un punto de vista utilitarista que dice esto es lo más pragmático del mundo. Jeremy Bentham, de alguna manera, tenía dentro de lo que es el utilitarismo la teoría de que hay ficciones que no son más que eso, que son ficciones, pero que prácticamente sirven. A uno le dicen, jura usted, no dicen, jura usted ser el marido. ¿Cómo es que le dicen? ¿Acepta usted como esposa a no sé quién? Bueno, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. En fin. Dice, bueno, cada vez menos, pero hay gente que ese tipo de ficciones en lo cual trama su vida, tienen una dimensión práctica. Tienen una dimensión práctica. No vayan a creer que están muy lejos de las falsas opiniones de las que hablaba Descartes. Y uno se compra todos los boletos de la rifa. ¿Eh?
Entonces, hablando de utilitarismo, Lacan se permite a lo largo del punto 3 utilizar las palabras como si fuesen piezas de taller, piezas sueltas, como si fuesen piezas sueltas, ponerse a jugar con las palabras. Y esos juegos uno no los puede seguir, porque para uno hablar para decir que no en francés, en algún momento vas a tener que usar la palabra pas, P-A-S, en algún momento, pero pas, P-A-S también es paso. Entonces vas a hacer un juego en francés que no lo vas a poder hacer, o entre publicar y olvidar. Publicar y olvidar, nosotros no podemos jugar con ese tipo de cosas, jugamos con otros temas. ¿Sí? El bla, bla, bla. La palabra. Como si fuese un nene, cuando empiezan a jugar con las palabras. No sé si lo han captado los que trabajan con nenes, los que son padres o hermanos mayores y se acuerdan de cómo viene la mano. Ese juego con las palabras, que puede ser simplemente escandirla. El auto de Jimmy. Y se ponen a jugar así. Cualquier cosa que escuchan se ponen a jugar con ese tipo de juegos. Y Lacan dice concretamente, dice, y hay que jugar un montón con esto. A ver, no lo encuentro en castellano, pero hay una parte donde dice jugar, ¿cómo es que dice? Esto es muy divertido, hay que abusar de esto. Pero abusar verdaderamente, abusar con el verbo user, no sé cómo está traducido. Usar verdaderamente del todo, hasta la cuerda. Hasta el tope, digamos, ¿sí? Con las viejas palabras. Está tomando viejas palabras, metiéndolas en la sintaxis nueva, ¿sí? Entonces Larga, hablando de esas viejas palabras, dice, se sabe para qué sirven. Vuelvo, ¿para qué sirven las palabras? No solo las viejas palabras, ¿para qué sirven las palabras? ¿Sí? Estoy en la página 74, segundo parágrafo para los que lo quieran localizar, porque son temas de traducción que hay que arreglársela como se pueda. Y dice, se sabe para qué sirven, para que haya el goce que es necesario. ¿Sí? El goce qu'il faut. El goce que es necesario. Digo qu'il faut no para hacerme el fino, sino que para los que conocen el verbo falloir, diga, fíjate cómo lo tradució. Perdón, no dije eso, eso es una cosa de acá atrás que salió. ¿Cómo lo tradujo? Los nenes hablan así, pono, poní, ponió, yo pono, vos poniste, y él ponió, y Lacan tradució. Esa es la parte infantil de la clase. La parte del goce del bla, bla, bla. ¿Ok? La parte infantil. Entonces dice, se sabe para qué sirven, para que haya el goce que es necesario. O, traducido de otra manera, el goce que es preciso. O, traducido de otra manera, el goce que hace falta. ¿Sí? Yo lo traduje de esas tres maneras. ¿Sí? Acá dice en castellano, se sabe para qué sirven, para que haya el goce que falta. No, el goce qu'il faut es el goce que hace falta. Como cuando uno dice, hace falta poner huevos si queremos ganar este partido. Hace falta superar la grieta si queremos, no sé qué. ¿Sí? Il faut es el verbo falloir. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven las palabras? ¿Sí? Sirven para comunicarse. Un bat un enfant. Se pega un niño. ¿Qué quiere decir se pega un niño? Lacan dice, no. Son dos palabras que sirven para que haya el goce que es necesario, el goce que es preciso, el goce que hace falta. Son mis maneras de traducir la jouissance qu'il faut. ¿Eh? Para eso sirven las palabras, para que haya el goce que hace falta. Solo que, por un equívoco entre dos verbos, ahí no los pone, por un equívoco entre el verbo falloir y el verbo faire, ¿sí? Por un equívoco. Yo digo, ¿para qué sirven las palabras? Para que haya el goce que hace falta. Solo que
por un equívoco, el goce que hace falta, el goce que es necesario, el goce que es preciso, debe traducirse como, dice Lacan, debe traducirse como, y ahora lo traduzco yo. ¿Sí? El goce que es necesario, el goce que es preciso, el goce que hace falta debe traducirse como el goce que no es necesario, el goce que es necesario que no, el goce que es necesario que no. Por eso Rabinovich puso el goce que hace falta que no haya. Lo traduce como puede. Muchacha está, Dios la tengo en la gloria. ¿Sí? Entonces, les digo, el goce que es necesario lo tenemos que traducir como el goce que no es necesario, el goce que es necesario que no, o el goce que hace falta que no haya. Fíjense cuántas traducciones. El goce que hace falta que no haya. El goce que es necesario lo traducimos como el goce que hace falta que no haya. O el goce que falla. ¿Cuántas traducciones di? 1, 2, 3, 4, 5 traducciones. Ninguna está bien. Ninguna está bien. ¿Sí? Pero lo que les quiero transmitir, tal vez para seguir trabajando luego, como ven, tiene su dificultad el tema. ¿Sí? El goce que es necesario debe ser traducido como el goce que falla, o el goce que es necesario que no haya, o el goce que es necesario que no, el goce que haga falta que no haya. Bien. Este juego de palabras abre a diferentes líneas argumentales. Y en el punto 3, Lacan va a abrir diferentes líneas argumentales y no te va a decir, che, voy por una, ahora cambiar, voy por otra. Vas a tener que seguirlo como puedas. Una línea argumental, que me parece importante en el punto 3, una línea argumental, va a ser entender que hay un goce necesario, el goce que hace falta, el goce que es necesario. ¿Para qué sirven las palabras? Para que haya el goce que es necesario. ¿Sí? El goce que es necesario. Entonces, una línea argumental. Un goce, hay un goce que es un goce necesario, que es el goce fálico. Es el goce fálico, que es ese que aúna la palabra y el órgano. ¿Sí? Una línea argumental va a seguir ese goce fálico en su posibilidad barra imposibilidad de articulación con un goce otro. Esa va a ser una línea argumental. El goce que es necesario lo tienen que traducir como el goce que falla. Es una línea argumental donde vamos a decir al goce fálico tendrá posibilidad de articulación con un goce que sea otro, con un goce que sea no fálico. Habrá un goce otro. Habrá un goce que no sea el goce fálico. Yo sigo haciendo sonar la pregunta. Y disculpe que hinchen las bolas porque estoy fuera de moda, y estoy fuera de moda porque todo el mundo hace congresos internacionales sobre el goce femenino, pero Lacan lo presenta con un cuidado, lo presenta como un cuidado que uno dice, bueno, el tipo que estaba con muchísimo cuidado. Lo presenta bajo la forma de la implicación material de los estoicos. No me voy a meter con esto, pero es como si yo les dijese, arranco de algo falso. Y ese algo falso es que hay un goce que no es el goce fálico, pero eso es falso. ¿Se entiende lo que es? Voy a arrancar con algo, señores que están en este seminario. ¿Sí? Voy a arrancar planteando con que hay un goce que es otro goce que el goce fálico, pero eso es falso, dice la implicación material de los estoicos. La locura de los estoicos es que en su lógica pudieron depurar a nivel de letras de que puede haber una
prótasis, que es la primera parte de una frase, falsa, y una apódosis, que es una segunda parte de la frase verdadera, y que la implicación sea verdadera. Si mañana a la tarde nos invaden los extraterrestres, me encontrarán tomando mate en el entrepiso de mi consultorio. ¿Invadieron los extraterrestres? No, no invadieron los extraterrestres. ¿Qué estaba haciendo Roberto Cueva el jueves? Tomando mate en el entrepiso de su consultorio. Esa implicación es verdadera. ¿Cómo se los mando a ustedes? Tendría que hacer todo un desarrollo para separar la implicación de la causalidad, para poder trabajar la implicación desde el punto de vista estrictamente lógico, proposicional y no desde la semántica, porque desde la semántica es una pelotudez. Ahora, si mañana vienen los extraterrestres, me encontrarán tomando mate. Me encontraron tomando mate, es verdad. La implicación es verdadera, es verdadera. Y los estoicos plantearon eso. Con eso Lacan arranca y dice, si hay un goce que no es el fálico, y dice, esto es falso. Pero si somos estoicos, podemos llegar a alguna conclusión que nos permita avanzar. Si somos estoicos, podemos decir, si hay un goce que no es el fálico, que es falso y no hay, seguramente debe ser de una sustancia diferente. Y eso puede ser verdadero y la implicación puede ser verdadera. ¿Se entiende con qué cuidado lo plantea Lacan? Y no porque Lacan sea un mamerto, sino porque Freud lo decía con todas las letras, hay una sola libido y es masculina. Freud lo decía con todas las letras, decía esto es la actividad, es masculina en ese sentido de la actividad, pero incluso en las posiciones subjetivas caracterizadas por la mayor pasividad. Háganse una idea que tuvo que haber un montón de actividad para conquistar esa posición pasiva. Y entonces Freud, si venían y le decían, che, hay otro goce, hay otro... Freud decía, no, yo ya lo dije, hay una sola libido. Entonces Lacan, que anda en puntitas de pie para hacer esto, anda en puntitas de pie, te tira en esa frase una traducción posible que es, habría un goce fálico, que es el goce qu'il faut, es el goce que es necesario, el goce que hace falta, el goce que es preciso, pero hay que traducirlo como el goce que falla. Para esto usa el verbo feir, que es un verbo que no tiene un equivalente en castellano, que es un verbo que debería traducirse como, con la locución casi, y que es un verbo que se traduciría como estar a punto de, pero que no pase. El verbo feir uno lo traduciría como estar a punto de, pero no pasa. Lo voy a decir. J'ai failli tomber. Yo estuve a punto de caerme, pero no me caí. ¿Se entiende? Y como en francés, perdón que es aburrido, pero se los tengo aquí, como en francés uno dice il faut, que es necesario, es preciso, hay que, es otra traducción, y hay un faut que viene del verbo feir, pero es un faut que ya no se usa, que hace siglos que ya no usa, porque el verbo feir en francés se usa con el participio del pasado compuesto. Estuve a punto de caerme, pero no me caí, pero no se usa en presente. Y sin embargo Lacan lo trae y dice, voy a joder con esto, voy a boludear con esto porque esto es importantísimo. Entonces uno traduce esto como, hay un goce que es necesario, pero falla. Por eso digo, un goce en su posibilidad / imposibilidad de articulación con otro goce, si es que el otro goce existiese. Es decir, una articulación que estuvo a punto de producirse, pero falló.
casi se produce. Yo venía con el goce fálico y casi se produce la articulación con el otro goce, pero falló. Y esa es una manera de traducir esto que dijeron, se sabe para qué sirven, para que haya el goce que hace falta, solo que el goce que hace falta debe traducirse por el goce que falta, como es que dice, el goce que hace falta que no haya. Es una manera de decir, venía al faluar y se cayó en el feía. Casi, y se cayó. Y esa es una línea argumental a seguir. ¿Sí? Y hay otra línea argumental, es otra línea que a mí me agarra como en un punto que siempre tuve como una especie de síntoma en algunas cuestiones de lectura lacaniana. Yo he tenido una especie de síntoma de lectura lacaniana, que muchas veces estaba trabajando cuestiones lógicas y yo me daba la sensación cuando leía de que hablaba de coger. Y a veces Lacan está hablando de coger y me da la sensación que habla de lógica. Es terrible, nosotros lo hemos visto en el capítulo 2 o en el capítulo 3 de este seminario. En la clase 2 dice, el discurso analítico se habla de coger, no se habla del ser, se habla de no fui yo el que puso Foutre, lo puso Lacan. ¿Sí? Hay una línea argumental que dice que hay un goce, que sería el goce necesario, y que sería necesario que no haya, por eso la traducción tan loca, hace falta que no haya, puso Diana Silvia Radinó. ¿Sí? Un goce necesario, que es el goce fálico, un goce que es necesario. Por eso uno dice qu'il faut y traduce necesario. Y está hablando de un goce, y está hablando de la relación sexual que no hay. Y uno dice, necesario. Entonces no es imposible, o es contingente, o es posible. Se entiende cuando está hablando de algo y usa palabras que dice, me va a traer otra vez el órgano aristotélico. Está hablando de él y ella en la cama, o ella y ella en la cama, y empieza a usar palabritas cuando dice la jouissance qu'il faut, el goce que es necesario, y uno dice, acá vamos a entrar en la lógica modal de un momento a otro. O sea, el síntoma es encontrar que hablan de coger cuando hablan de lógica y que hablan de lógica cuando están hablando de coger. Es un punto, pero me parece que es un punto adecuado. Porque la segunda línea argumental que les quería traer es la de un goce necesario, que sería necesario que no haya para que exista la posibilidad de una relación sexual. En la medida en que ese goce necesario es un obstáculo. El goce fálico es un obstáculo a la posible relación sexual. Entonces te dice, es un goce necesario, sí, pero hay que traducirlo como que sería necesario que no haya para poder pensar una posibilidad de una relación sexual. Bien, se ha hecho las 2:25. Yo iba a seguir con las palabras y el goce, porque llegó un momento en que ya hasta uno lo podría... ¿Para qué sirven las palabras? Las palabras sirven para que haya el goce que es necesario. Uno lo puede tomar desde la lógica. Es necesario, es contingente, es imposible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Realmente no se entiende nada. Se entiende algo, si algo se entiende, después se los paso escrito y vemos hasta dónde llegamos. En estos malentendidos de traducción. Pero se puede entender de diferentes maneras. ¿Para qué sirven las palabras? Para que haya el goce que es necesario. Porque esto tiene una historia en el psicoanálisis. En especial de una pareja de psicoanalistas que eran los Balin, Alice y Michel Balin.
en especial con una teoría que es la teoría de la oblatividad, donde las palabras eran necesarias para que haya el goce que es necesario. Y las palabras eran, dale, dale, así, así, seguí así, sí, sí, así, más fuerte, más rápido. No, no, tan rápido no, tampoco tan fuerte. A ver, empecemos de nuevo, dale, más rápido, así. Así no, así no, así no. Arranquemos de nuevo. Había toda una dimensión establecida, insisto, teoría de la oblatividad en la posibilidad del goce y la dimensión de la espera, y que tenía que ver con las palabras son necesarias para que haya el goce que es necesario. El goce qu'il faut, el goce que tiene que haber. ¿Sí? Y hay una cosa como muy descriptiva en esto. Digo, a menos que la gente haga el asunto toda completamente calladita, así como en el cine mudo, digamos, las palabras están. Siquiera para decir no seas tan brute, no, qué sé yo, te pasó, te quedaste dormide. O sea, hay, digamos, las palabras necesarias para el goce qu'il faut, el goce que es necesario. Y hay otra dimensión que es una dimensión más de estructura, que vamos a tener que seguir trabajando, donde ese goce está tramado en la palabra, en la realidad fantasmática hecha de lenguaje como aparato de goce en su abordaje de la realidad, y que tiene la característica de que no llega al otro goce, por un lado, pero por otro lado es un obstáculo para ese goce. Estas líneas argumentales van a estar llenas de jueguitos en el punto 3. Los podríamos seguir y lo vamos a seguir eventualmente. Bien. Voy a dejar acá, les pido disculpas si estuve un poco disperso, pero el tema realmente no van a pensar que es uno lo larga así como así. Bien. Les cedo la palabra para cualquier tipo de pregunta, de comentario, de pedido de aclaración de lo visto. ¿Escuchás, Roberto, a mí? Adriana, Sí, Iglesias. Me gustaría que me deletrearas el verbo felir, porque yo lo tengo como falla. Bien, bien. Es el verbo F-A-I-L-L-I-R. ¿Sí? ¿Y eso no es falla? Bien, sí que falla. En realidad la palabra falla no es exactamente eso, porque eso es un verbo. Sí. ¿Sí? Pero la palabra falla se construye a partir de ese verbo. Es feit, y viene de feir. ¿Sí? Lo que vos traes es absolutamente preciso y está muy bien, y yo debería haberlo dicho. Estuve a punto de decirlo, pero no lo dije. J'ai failli le dire, estuve a punto de decirlo, pero no lo dije. Estuve a punto de, pero falló. ¿Sí? Estuvo a punto de caerse, pero ese caerse falló. Estuvo a punto de venir a comer, pero no vino, pero falló. ¿Se entiende? Y entonces ahí, por eso yo agarré y les dije, una de las traducciones es el goce, que es preciso, el goce qu'il faut, tenemos que traducirlo como el goce que falla, que estuvo a punto de, pero falló. Casi, casi, pero falló. Se me escapó, lo iba a agarrar. Gran sueño de la neurosis. Tocar algo del otro goce con el goce fálico. Eran casi, pero falló. Puede fallar, decías Toussaint. Así que está bien. Feir puede traducirse perfectamente como fallar. No se usa en el presente, en el verbo presente. Sí se ha usado. Por eso Lacan dice las viejas palabras.
El verbo faluar, digo, mientras otros presentan, digamos, o piensan alguna pregunta o algún comentario, es, digamos, es impersonal. Cuando uno dice il faut tal cosa, es como cuando en castellano decimos llueve. ¿Quién llueve? La lluvia, pero nosotros no decimos, che, la lluvia llueve. Uno dice llueve, es impersonal. ¿Sí? Il faut se conjuga en la tercera persona del singular, il faut que, pero es impersonal. Por eso digo, hay que, hace falta, es preciso, es necesario. El tema es que el faut, F-A-U-T, suena exactamente igual que F-A-U-X, que es una especie de fallo que ya no existe más en francés. Entonces, una de las 5 traducciones que les tiré, ¿viste? Cuando uno dice tiro 5, alguna le va a pegar. No, ninguna le va a pegar, pero todas van a pegar cerca. ¿Sí? La idea que les quería traer, sobre todo hoy en día que uno habla tanto del goce femenino, del otro goce, del goce suplementario, es cómo lo va presentando Lacan. Lo va presentando como si hubiese otra cosa, pero esto es falso, porque otra cosa no hay. Freud es clarísimo en decir no hay otra cosa. Clarísimo. Ha tenido su historia en el psicoanálisis. Ha tenido su historia y a veces su historia de ribetes escandalosos. Porque alguna vez, alguna de las maneras de tratar de figurar, de tratar de reconocer, de tratar de localizar algo del goce femenino fue el santo grial del goce vaginal, donde Freud decía toda una actividad que hay que llegar para el goce vaginal. ¿Se acuerdan, no? El clítoris y el desplazamiento de la zona rectora del clítoris a la vagina, bla, 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 bla. Y el escándalo que trae Lacan, que uno trata de ocultarlo hoy en día, sobre todo cuando habla con gente del feminismo, qué sé yo, que dice, ¿saben cómo se erotiza eso? Por identificación histérica. No hay otra manera. Es escandaloso. Es agarrar y decir, no me vengan con goce femenino, no me vengan con el otro goce, no me vengan porque eso es el goce fálico. Bien. Veo que entró Rebeca Hernández. Rebeca Hernández tiene la particularidad de ser el único elemento de un conjunto, cosa que es perfectamente posible dentro de las teorías de los conjuntos, antiintuitivo, pero puede haber un conjunto de un elemento. Dice, tiene que haber un conjunto de 2. No, puede haber un conjunto de un elemento, es más, puede haber un conjunto sin elementos. Ella esperamos que sean más igual, ¿no? Más elementos en conjunto. Rebeca me hizo llegar el interés de formar parte del grupo teológico, para leer algunos textos que a mí me parece que son importantísimos, sobre todo cuando empecemos a agitar más con el tema del amor. Y digamos, hay mucha gente que ha escrito sobre amor y la verdad yo no tengo tiempo para seguirlo, pero cuando alguien lo sigue, entonces ya nombré a Diana, a Pamela, a Becky, a Juan Alfonso, que me parece que hoy no lo nombré, pero todo el mundo sabía que estaba hablando del discurso del método y la meditación en metafísica, más con una perspectiva un poco freudiana, si se quiere, freudiano-lacaniana, y también la de ellas, que es Laura Bogetti, Adriana Servidio, Cecilia Olmo y Julieta Courtade, que nos han hecho llegar algunas cuestiones de Karen Horney, y que quedó en el tintero alguien que a mí me causa mucha ternura, que es Helen Deutsch. Es una psicoanalista mujer, entre tantas psicoanalistas mujeres que me producen cosas, ella me produce cierta ternura y va a haber algo en el blog. ¿Sí? Nada, dije que no los podía nombrar a todos porque está Luisana Trocero, o es Luisana Trocero, veo a Paula De Marco, gente que ha colaborado de mucha manera y que yo realmente valoro ese tipo de firma. Bien, si no hay preguntas, comentarios, insultos, amenazas ni bombas incendiarias,
María de los Ángeles Morana, a quien tampoco nombré. Entre toda la gente que no he nombrado, tampoco nombré a María de los Ángeles. Sí, María de los Ángeles. Nada, un comentario, y es que tu lectura nos muestra una complejidad y creo que tu lectura nos muestra una complejidad. Creo que es algo muy importante. Nos lleva también a poder estar en un espacio en donde las respuestas de alguna manera se escabullen. A mí me sirve muchísimo para poder intentar seguir la forma en que Lacan va exponiendo las cosas. Creo que esto de pronto tantas cosas que se abren, ¿no? Pero la otra posibilidad, que es tomar una frase y creer que uno la entiende, para mí es completamente fuera de lugar, ¿no? Así que te agradezco mucho esta forma de leer. Bien, ok. Ya igual hoy no les mostré todas mis cartas. ¿Para qué sirven los seminarios? ¿Por qué hacen los seminarios? Porque tienen problemas con el goce. Después de sos un ser hablante y tenés problemas con el goce. En fin, te agradezco. ¿Sí? Bien, gente con... de nada, Paola. Con tiempo les voy a decir si nos vemos en 15. Con tiempo les voy a avisar porque no les quiero mentir, no sé de qué depende. Si es que nos vemos en 15 o ya arrancamos. Tal vez de lo que sí dependa, no estoy seguro, pero de lo que sí dependa es ponerme a trabajar de nuevo el 4 y el 3 y ver si le podemos dar una vueltita no conclusiva, porque nos vamos a meter con Dios y el goce de la mujer, que no va a ser más fácil que esto. Pero bueno, con tiempo yo los aviso si nos vemos en 15 o nos vemos ya en marzo del año que viene. Bien, les mando un beso y acá dejamos.